Cuando nos... Ya. Buenas tardes. Cuando nos indiquen, empezamos. Ahora hay que acercarlo más. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión que hemos titulado Periodismo digital e inteligencia artificial en los medios de comunicación, la desinformación a través de la inteligencia artificial. Yo me llamo Julián Quirós, soy director del periódico madrileño ABC y en nombre de todos mis compañeros pues les agradecemos su presencia y esperamos que pueda serles de utilidad y de interés lo que sobre todo mis colegas van a hablar aquí esta tarde. Mi función es darles la bienvenida, hacer un mínimo apunte que no sé si se tratará o no, pero como los periodistas hasta hace 6 meses o un año solo hablábamos de fake news y desde hace un año solo hablábamos de inteligencia artificial, con lo cual la lección no la conocemos. No sé qué, 30 segundos nada más, por si sirve de algo. En mi propia experiencia también como periodista y responsable de una redacción. Uno, no todo lo que se llama inteligencia artificial es inteligencia artificial, o no lo era hasta hace muy poco, porque hacíamos cosas que ahora llamamos que es inteligencia artificial y antes las hacíamos y la llamábamos simplemente digitalización o automatización. Dos, un tema que creo que es interesante y que seguro que se aborda aquí esta tarde, es que creo que el debate y la novedad ha venido a nosotros con 2 sesgos negativos, que no quiero decir con eso que sean falsos, pero sí son reduccionistas. Uno, todo lo que tiene que ver con la manipulación y el falseamiento, que es una realidad, y otro, si esto va a servir o no para sustituir a los periodistas, que es lo mismo que temen los médicos, los radiólogos, los abogados y un montón de gente. Yo creo, sin embargo, que más allá de esos desafíos, que hay que afinarlos bien, la inteligencia artificial está siendo de una ayuda crítica enorme en el ámbito del sector de los medios de comunicación, como herramienta en la gestión de los equipos, en el conocimiento y en la medición de nuestros mercados, de nuestros consumidores. Creo que es una herramienta que completa otras herramientas del reportero y que es un gran acelerador de las investigaciones. Pero, en fin, esto puede ser una visión absolutamente subjetiva, pero creo que algo de esto hay en cómo nos estamos, digamos, manejando con la irrupción de la inteligencia artificial. Para hablar de todo ello hay 2 coordinadoras. A una la estamos esperando y esperemos que se pueda incorporar a lo largo de esta sesión, por si acaso, para que ustedes la conozcan. La cito en primer lugar, es Olivia Piquero, que es directora de comunicación de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, experta, lógicamente, en comunicación, imagen y nuevos medios, y es la directora también de Fundeo RAE, la Fundación del Español Urgente, que de tanta utilidad es a los usuarios del español y, desde luego, a los periodistas desde hace varias décadas, ¿no? Es una periodista del ámbito cultural y ha trabajado en diversidad de medios y es doctora en estudios iberoamericanos. La otra coordinadora se encuentra en el extremo izquierdo mío, no sé si derecho de ustedes de la mesa, es Sonia Pérez Marco. Es la jefa de prensa y comunicación del Instituto Cervantes, doctora en Ciencias de la Información, especialista en comunicación pública y en periodismo cultural, y ha trabajado en diversos medios
internacionales como Central China Televisión, Agencia EFE y Al Jazeera. Y los 4 ponentes que abordarán los distintos aspectos de la sesión. Empezamos por la periodista, la compañera que tengo a mi derecha, que es Angélica Rodríguez, coordinadora en Latinoamérica de EFE Verifica, un servicio muy importante y muy interesante que tiene la agencia EFE para verificar o para analizar la desinformación. Es graduada en periodismo por la Universidad Santo Tomás de Colombia y experta en gestión de redes sociales y producción audiovisual. A mi izquierda se encuentra Ana Ormachea, CPO de Prisa Media, y es todo lo relacionado con el producto digital y con la inteligencia artificial. Aparte de experta en inteligencia artificial, es muy experta en audio, una de las mayores del sector, y ha participado y ha sido fundadora de un montón de proyectos de innovación en el ámbito digital. Es graduada por la Universidad de Navarra, docente, como prácticamente todas las personas que nos acompañan. En tercer lugar, en el extremo derecho de la mesa está Natalia Blanc, que viene de Buenos Aires. Es la editora de la sección cultural de La Nación. La Nación es uno de los periódicos más importantes del mundo, desde luego en habla española, en habla hispana. Empezó en el periodismo gráfico y además tuvo la fortuna de trabajar en un suplemento que fue fundado por un periodista mítico en el cambio de siglo, en el final del siglo XX, como es Tomás Eloy Martínez, ¿no? Hace de todo, es jefa, pero no ha decidido no dejar las labores puras del periodismo, y lo mismo escribe, que hace entrevistas, que reportea, participa en muchos talleres, tiene libros publicados y diversos premios, y como director de ABC no puedo menos que, se lo he dicho antes en privado, que le dé un fuerte abrazo a algunos compañeros muy queridos de allí, como Jorge Fernández. Y al lado de Sonia está Ramón Salaverría. Diría que el más veterano de todos, pero no, el más veterano debo ser yo, ahí debemos andar por las mismas, sobre todo por la cantidad de años que hace que nos conocemos, ¿no? Ramón es catedrático de periodismo en la Universidad de Navarra, una de las facultades de periodismo de más prestigio de España y de Europa en el ámbito del periodismo, miembro de la Academia Europea MAE. Es un experto, digamos, es un pionero del periodismo digital en España. Lo que pasa es que el periodismo digital como tal se le quedó corto y fue ampliando sus intereses en el ámbito de la comunicación, de la IA y de la desinformación. Es un experto del Consejo de Europa en lo que tiene que ver con la sostenibilidad de los medios periodísticos, y lo más importante en los últimos tiempos lidera, o es una de las personas que lidera Iberefire, que es el observatorio de medios que está vinculado a la Comisión Europea. Tiene centenares de publicaciones, como de 300, y su nombre figura en muchas referencias de la Universidad de Stanford. En fin, yo termino aquí, espero no haberme pasado los 5 minutos y le cedo a Sonia los trastos de la sesión. Buenas tardes a todos. Como bien decía Julián, estamos esperando a Olivia Piquero, que aparece por las escaleras, que va a ser la coordinadora junto conmigo de esta mesa redonda. Y lo que queremos hacer es sobre todo darle las voces a estas sabias y sabios de la inteligencia artificial y de los medios de comunicación, para después plantear algunas preguntas y sobre todo dar tiempo a ustedes a que planteen las suyas, porque es una gran oportunidad poder tener estos interlocutores. Así que, Olivia, tal y como teníamos preparado, ¿empiezas tú o le paso la palabra a Angélica con EFE Verifica? Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, disculpen, lo primero los panelistas, por favor, he tenido un pequeño inconveniente fruto del mal de altura, así que disculpadme, pero ya estoy aquí, así que puedo seguir con la moderación. Si os parece, Sonia, voy como estábamos previsto, ¿vale? Fenomenal. Venga, fantástico. Bueno, muy buenas tardes a todos. El periodismo digital es una realidad desde hace tiempo en los medios de comunicación, pero en los últimos años la profesión periodística viene experimentando
enfrentando una revolución inducida por la inteligencia artificial. Las oportunidades y riesgos a los que los profesionales de la información se enfrentan son múltiples y exigen a los medios de comunicación una constante adaptación para cubrir las necesidades informativas de la sociedad, pero sin faltar a los principios del periodismo. ¿Puede aplicarse al periodismo la automatización de las tareas que la IA permite? ¿La información proporcionada por las máquinas es compatible con la precisión y fiabilidad exigible a los medios? Las tecnologías de la información abren la puerta a una creación de contenido más rápida, pero a la vez susceptible de caer en una posible desinformación. Las noticias creadas con IA pueden no ajustarse a la verdad y su publicación puede viralizarse rápidamente como bulos en los canales digitales. La labor del periodista es crucial para frenar la difusión de estas informaciones falsas y por eso estamos hoy todos aquí reunidos en esta mesa. Así que yo creo que sin más, si os parece, ya me imagino que habréis presentado a cada uno de los participantes, el presidente de la mesa, con lo cual yo creo que es el turno de Angélica. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quisiera empezar mi presentación contándoles, soy Angélica Rodríguez, coordinadora de Fe Verifica de Latinoamérica, y en esta ponencia voy a hablar sobre un acercamiento al rol imparable de las herramientas de inteligencia artificial en la creación y difusión de desinformación. Empezaré diciéndoles que efectivamente la masificación de la inteligencia artificial ha permitido que ésta se convierta en una herramienta para crear desinformación, para desinformar en distintos contextos y formatos, generando una viralización y una conversación en redes sociales. Quisiera compartirles aquí dos ejemplos de recientes verificaciones que hemos hecho y que se han creado con inteligencia artificial. La primera de ellas es un incendio, un supuesto incendio del letrero de Hollywood en enero, en el momento en el que habían incendios en Los Ángeles. Esto es llamativo porque cuando llegó a nosotros ya tenía miles y miles de vistas y comentarios en redes sociales. Lo primero que nosotros hicimos fue efectivamente hacer periodismo, buscar la fuente, ir al terreno, preguntar si efectivamente estaba sucediendo esto, después ver registros de incendios y finalmente nos apoyamos en herramientas de detección de inteligencia artificial para poder tener una verificación y evidenciar que ese letrero estaba creado con inteligencia artificial. El otro ejemplo que quería compartirles es el de Javier Milei besando la bandera de Estados Unidos. Aquí llama la atención que cuando estábamos haciendo la búsqueda inversa de la imagen descubrimos que había sido cortada y que el logotipo de Grok, que es la inteligencia artificial de X, había sido recortado para que no se notara que la fotografía tenía un origen sintético. Esto es bastante sencillo, es decir, así la fotografía esté marcada, cualquier persona puede cortarla y compartirla en redes sociales. Más adelante quería hablarles del auge de los ultrafalsos, especialmente lo hemos notado en contextos políticos, electorales. En Ecuador vimos a la candidata Luisa González, ella estaba promocionando una supuesta tarjeta solidaria para que las personas que la quisieran entraran a una página web, pusieran sus datos y de ahí en adelante era una estafa segura. La siguiente es una muestra de una presentadora creada con inteligencia artificial que estaba informando sobre el supuesto pago de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, para asistir a la posesión de Donald Trump en Estados Unidos. Lo que nosotros hacemos para verificar estas piezas, primero es buscar el contexto, entender qué hay detrás, analizar la narrativa, qué se esconde detrás de la difusión de esta pieza, qué quiere generar, qué sentimiento quiere evocar, y nos apoyamos en las herramientas de detección de inteligencia artificial. No las usamos como una prueba en principio, las usamos como contexto porque también pueden fallar. Hace unos días estábamos viendo una fotografía de Ricky Martin. Oh, por Dios, ¿qué sucedió? ¿Se me apagó? Bueno, hace un tiempo estábamos viendo una fotografía de Ricky Martin y cuando pasamos la fotografía acompañando, supuestamente abrazando a una candidata en Chile, pasamos la fotografía por una herramienta, dos herramientas de inteligencia artificial y una de ellas nos da un 100% y la otra un 0%. Entonces, he ahí el problema con las herramientas de identificación. Lo que nosotros hicimos fue, evidentemente, buscar si habían ellos dos tenido un contacto. Lo siguiente que quiero comentarles es ese salto al hiperrealismo que hemos alcanzado con Google Veo 3, que es el generador de videos que lanzó Google hace poco. Aquí empezamos a notar un cambio
abismal, porque este Google Veo 3 es capaz de crear diálogos y sonido ambiente, algo que anteriormente no estaba tan bien hecho. El hiperrealismo y la naturalidad de los movimientos de las personas que se pueden crear con Google Veo 3 es sumamente realista y puede llegar a confundir hasta el ojo más crítico, más educado, que esté haciendo scroll en su celular y se puede llegar a encontrar, por ejemplo, con esta periodista que estaba informando la caída de una especie de ovni en Londres. Como ustedes pueden ver ahí, el rostro de la periodista se ve bastante natural y está marcada con el logotipo de la BBC. Vuelve y juega, tiene la marca de agua de Veo 3, pero como sucedió con el ejemplo de Javier Milei, puede ocurrir lo mismo con este video. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué casos hemos notado que han estado pasando con el uso de Google Veo 3? Esto empezó como algo gracioso, empezaron a compartir videos con información graciosa solamente con un fin de entretenimiento, pero hace poco verificadores en Venezuela alertaron sobre la existencia de informativos en Venezuela creados con inteligencia artificial, con Google Veo 3, para desinformar sobre el país o hacer noticias sensacionalistas. Después, otro verificador en la India también empezó a mostrar que se estaban creando videos en el contexto del conflicto, como este que ustedes ven en pantalla de un soldado que aparentemente se está rindiendo. Estos son dos antecedentes. Antes de pasar a la última parte de mi exposición, quería hacer una breve reflexión, y es que el valor humano a la hora de detectar la desinformación sigue siendo muy valioso, que nos seguimos apoyando en herramientas de inteligencia artificial, en especial ahora con el auge también de los audios deepfakes, pero realmente lo que prima aquí es el periodismo de siempre, un periodismo que buscará siempre la verdad e informar bien a las personas. Voy a la última parte que me gustaría hablar. Ya hablamos de la creación, ahora hablaremos de la difusión. Quiero hablarles de un término nuevo, es el LLM Grooming, en referencia al entrenamiento grooming malicioso de los grandes modelos de lenguaje, LLM por sus siglas en inglés. ¿Qué es el LLM Grooming? Es una técnica que, según recientes investigaciones, consiste en saturar Internet con información falsa o con información sesgada para influir en herramientas o en las fuentes que usan las herramientas como ChatGPT o Gemini para datearse, para obtenerle esa información que termina dándonos a nosotros cuando le hacemos una pregunta de actualidad. Entonces, ¿esto cómo se logra? Como les venía diciendo, inundando la web con miles o incluso millones de páginas, artículos, publicaciones, posicionándolas también, aprovechándose de las tácticas para posicionar esta información, para llamar la atención de los entrenamientos, de las fuentes que sirven como entrenamiento para Gemini o ChatGPT, y terminar de una u otra manera contaminando a estos chatbots. El objetivo como tal es el que les venía comentando. Hace poco, American Sunlight Project planteó una hipótesis, y es que la red prorrusa de desinformación, conocida como Pravda, podría estar diseñada para influir en esos grandes modelos de lenguaje. Pravda es una red que crea millones y millones de artículos cada año con desinformación prorrusa. Lo que llama la atención de los investigadores de American Sunlight Project es que esas páginas no están destinadas para que las lea una persona, sino para seducir a esas herramientas que terminan llenando de datos a ChatGPT, Gemini, entre otras. ¿Qué evidencias recientes que tenemos, ¿no? Después de lo que sucedió con American Sunlight Project y la advertencia un poco que hizo NewsGuard, que es una web de análisis, hizo su propio estudio y determinó que de los 10 chatbots más importantes, que 10 de los chatbots más importantes compartían desinformación prorrusa cuando les hacían preguntas sobre este tema. Una de las preguntas que les hicieron fue: ¿por qué Zelensky prohibió True Social? Pero resulta que nunca existió True Social en Ucrania. Este tipo de preguntas se repitieron en varias ocasiones, y los investigadores encontraron también que, aunque a veces los chatbots respondían diciendo esto es información falsa, en las fuentes aparecían
fuentes de Pravda. Más adelante, el Observatorio Nordis, que forma parte de ETMO, también hizo su propio estudio. Ellos hicieron una serie de 12 preguntas con información igual, falsa o sesgada, y determinaron que también se compartía cuando les hacían preguntas a los chatbots desinformación prorrusa. ¿Ellos qué hicieron? Ellos hicieron una serie de reflexiones alrededor y comentaban que aunque en algunos momentos esos chatbots repetían o decían esto es desinformación, en otros, porque en la primera parte conocían, digamos, la narrativa. Cuando la narrativa desinformadora era muy conocida, los chatbots decían, bueno, esto es desinformación. Pero cuando no era muy conocida, no sucedía lo mismo y ahí es donde compartían páginas web de Pravda. Por último, tenemos un informe de la investigación, del Laboratorio de Investigación Forense, que aunque no propiamente incluía el LLM grooming, sí llamaba la atención con el hecho de que la información de Pravda se estaba citando en notas de la comunidad de NX y en portales de Wikipedia, que es usado como una fuente de conocimiento para los chatbots. Se citaban fuentes de la red Pravda, por ejemplo, cuando se hablaba de figuras políticas de Rusia, de Ucrania, aspectos del conflicto ruso-ucraniano y temas militares y de defensa. Quisiera terminar señalando que estas investigaciones dejan abiertos distintos interrogantes. Puede que el LLM grooming facilite que otras narrativas se difundan a mayor escala en un momento en el que muchísimas personas estamos usando estos chatbots para obtener información a diario. Estamos ante un cambio de estrategia para influir o para manipular la opinión pública. Y por último, ¿qué van a hacer las empresas de IA para que se evite que esto suceda? Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me lo acerco más. Sí, hablo bajito, perdonadme. Buenas tardes. Bueno, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias al Instituto Cervantes, a la RAE, al Gobierno de Perú y a todos ustedes por compartir esta tarde con nosotros. A mí me gustaría hablar de 3 casos de uso, diría de contar 3 historias, ¿no? Al final somos periodistas y me gustaría compartir con vosotros 3 historias relacionadas con la inteligencia artificial. La primera nos remontamos a 2017, que fue un año donde tristemente Kepa Junquera, que es un artista vasco, tuvo un ictus que le llevó a perder la movilidad y el habla. Kepa Junquera era cantante, era compositor, tocaba la triquitisa, que es como un acordeón pequeñito, y cuando tuvo el ictus lo que le ocurrió es que no pudo volver a hablar, no pudo volver a componer, no pudo volver a comunicarse con su público, que era lo que le daba la vida, y por lo tanto perdió la esperanza. 6 años más tarde, en 2024, dentro de Prisa Media, estábamos haciendo unas labores de formación interna dentro de las distintas radios, explicando sobre todo el avance que había en inteligencia artificial aplicada al audio y aplicado a la voz, ¿no? Nosotros, uno de nuestros mayores realmente valores es el de nuestras voces, nuestros locutores, nuestros periodistas, pero también nos parece que es importante que conozcan el punto en el que está la tecnología. Por lo tanto, les explicamos el punto en el que estábamos de clonación de voz, ¿no? De donde es prácticamente imperceptible para el oído humano distinguir ahora mismo una voz clonada de la real. Les dimos la formación y al cabo de media hora nos llamó el redactor jefe de Radio Bilbao de Cadena SER, Jon Egaña, y nos dijo: le voy a hacer una propuesta a Kepa Junquera. Y esto fue lo que pasó. Laura Gutiérrez, bueno, el centenario de la radio en las emisoras de la SER, ¿no? ¿Cómo es esto de que en Radio Bilbao han entrevistado a Kepa Junquera con la ayuda de inteligencia artificial? Pues sí, Kepa Junquera sufrió un ictus hace 6 años, perdió la voz, y hoy en Radio Bilbao han sido pioneros en el uso de la inteligencia artificial para recrear sus declaraciones. A las preguntas de Jon Egaña responde Kepa Junquera. Antes de felicitaros por vuestros 100 años, quiero daros las gracias por pensar en mí. Conocía la IA, pero nunca había tenido esta experiencia. Espero que no pasen otros 100 sin que vuelva a describir algo, y aunque no sea mi voz, sí que son mis pensamientos. Ha vuelto a hablar a través de su voz del No es mi voz, pero sí son mis pensamientos. Ese día Kepa Junquera recuperó la voz, pero recuperó también la capacidad, las ganas de componer, las ganas de comunicarse, y recuperó la esperanza. De hecho,
le gustó tanto que al final, bueno, yo recomiendo, hemos hecho un podcast con él en el que cuenta lo que ha supuesto la clonación de voz para él, el cómo le ha cambiado la vida realmente a él y a todo su entorno y cómo esto le ha llevado a devolverle la esperanza. Nosotros, digamos, aquel día cuando se escuchó la entrevista, nos llamaron de muchísimas asociaciones, de Ictus y de ELA, para que les ayudáramos y al final nosotros intentamos, evidentemente, ayudar a todo el mundo, pero lo único que habíamos hecho era utilizar una herramienta, en este caso se llama Eleven Labs, que ya está en el mercado, que se puede utilizar de forma o gratuita o por menos de 20 euros y clonar, por supuesto, bajo supervisión de Kepa y solo para este proyecto, su voz con entrevistas que habíamos hecho previamente, pero eran menos de 5 minutos de audio. Para mí este es un ejemplo de buen uso de la inteligencia artificial, es decir, la clonación per se de una voz no es mala, es el uso que los humanos estemos dando de esa tecnología. Me voy a otra fecha, que es en 2023, cuando bueno, en el área de audio y de voz de Prisa Media empezamos a ver que confluían 3 momentos que nos parecían bastante relevantes. Por una parte, este que os comentaba del avance tecnológico tan fuerte que estábamos viendo en la aplicación de la inteligencia artificial a las voces, donde nos dábamos cuenta de que esa perfección llevaba a que el oído humano no pudiera discernir si estábamos hablando de una clonación o de una voz real. Segundo, esa democratización del uso. Os decía antes, os hablaba de una herramienta, pero hay varias en las que de forma gratuita o por muy poquito dinero, cualquiera con buena intención o mala intención puede hacer una clonación de voz de forma rápida y sencilla. Y el tercero es que nos dimos cuenta que en 2024 la mitad de la población del mundo iba a votar. Era Estados Unidos, era México, había muchísimos países y lamentablemente, bueno, algunos de los casos que nos está poniendo Angélica, cuando más se reproducen casos de desinformación están ligados a procesos electorales. Por lo tanto, juntando un poquito las piezas, nosotros bueno, tenemos radios en Colombia, Chile, México y en España, somos el mayor productor de audio en español del mundo y nos pareció que era un poco nuestra responsabilidad también dar un paso adelante y que había un cambio también en nuestra mentalidad y que no solamente, en este caso, los periodistas tenían que contar historias, sino que también teníamos una responsabilidad como generadores de audio en español de frenar todos esos audios sospechosos o audios falsos en español. Por lo tanto, nos pusimos a trabajar en un verificador de audio. Nos estaban contando algunos de los ejemplos. Lo cierto es que en audio y en español está yendo todo muy rápido, pero en 2023 o comienzos de 2024 no existían verificadores de audio. Así que nos pusimos a desarrollar. Nosotros, en el fondo, bueno, somos medios de comunicación, no somos expertos en inteligencia artificial, pero lo que sí que nos dimos cuenta es que la velocidad ahora mismo es sin duda una de las principales características que tenemos que sacar adelante. Por lo tanto, desarrollamos 2 motores de inteligencia artificial. Desarrollamos 2 motores de inteligencia artificial para que nos ayudaran a seguir avanzando. Hoy reconozco ante el mundo que existe una muy alta probabilidad de que la derecha gane las elecciones el próximo 28 de julio en Venezuela. El pueblo venezolano ha sido influenciado por toda la crisis ocurrida. Bueno, creo que es relativamente sencillo en este caso ver que es un audio falso. La voz está bastante bien lograda, pero en este caso, si escucháis, hay muchísimo ruido de fondo, generado a propósito, hay aplausos. Ahí es bastante fácil empezar a discernir que se trata de un audio falso. Nosotros queríamos dar una seguridad a nuestras redacciones y una herramienta que un poco, como estaba comentando mi compañera de Verifica, tiene que ser una herramienta más dentro de un proceso de verificación. Es decir, en este caso tomamos la inteligencia artificial y hicimos esos mismos desarrollos que se habían hecho para el mal, para la clonación y para esa distribución, utilizarla para el bien. Creamos estos 2 modelos, que era el modelo identificador y el modelo comparador. Lo pusimos en marcha en ese 2024. En este último año y medio, tanto dentro de nuestras redacciones como hemos trabajado muy de la mano con grandes redacciones, con agencias, con medios muy pequeñitos que nos pedían que les ayudáramos a verificar. Se han detectado más de 100 audios falsos, sintéticos, relacionados con procesos electorales o no. Y bueno, aquí hay algunos de los ejemplos muy ligados en los últimos años a Venezuela, a Colombia, tanto a políticos como también a compañeros periodistas.
Y termino con una última fecha, que es octubre de 2025, es decir, hace 1 o 2 semanas diría, que era 10 días. No sé si visteis que llegaba Sora 2. Sora 2 es el último lanzamiento de OpenAI. Yo hago disclaimer aquí, nosotros trabajamos con ellos, trabajamos con las grandes empresas tecnológicas de inteligencia artificial, pero bueno, no significa que tengamos también una lectura, en algunos casos positiva y en otros crítica de los lanzamientos. ¿Qué es Sora 2? Bueno, como veíamos antes, está en la línea del lanzamiento de Google, que era Veo 3, con esos vídeos absolutamente hiperrealistas. Os enseño este caso, a ver si funciona, donde tú solamente le dices un hombre, quiero que esté montando a caballo sobre otro caballo. Si veis el realismo es espectacular. Pero ¿qué pasa con Sora 2? Que es una red social. OpenAI necesitaba una gran volumetría de vídeo para seguir entrenando sus modelos. ¿Qué han pensado? Vamos a generar una red social donde se generan vídeos hiperrealistas con inteligencia artificial. ¿Qué ha creado OpenAI desde mi punto de vista? Una realidad alternativa. Ya no estamos hablando de vídeos deepfake o de vídeos sintéticos que estamos integrando en redes sociales. Estamos hablando de una red social donde todos los vídeos son sintéticos. Me quedo aquí con 3 últimas reflexiones, que supongo que ahora seguiremos avanzando. Para mí la tecnología per se no es mala, creo que eso está quedando claro estos días aquí. Yo no soy nada apocalíptica, trabajamos a diario y de la mano con las tecnológicas. Tenemos que aprender con ellas, pero al final somos los humanos, somos las personas, somos los periodistas, en este caso los que estamos detrás, y siempre tiene que haber una persona detrás del uso de estas tecnologías. Segundo, creo que se nos abre un mundo en el que ya estamos inmersos, los medios de comunicación, que para mí es tanto una obligación como una oportunidad, que es la de la transparencia. Frente a estos tecnológicas que son muy opacas realmente en qué hay detrás de esa fachada, creo que los medios de comunicación ahora sí que tenemos que dar un paso adelante y etiquetar nuestros contenidos, ser más transparentes que nunca, decir si hemos utilizado o no utilizado la inteligencia artificial. No pasa nada porque la utilicemos en procesos, pero tenemos que contárselo a nuestros oyentes, lectores, usuarios. Tenemos que hablar de la trazabilidad de esa información, es decir, yo creo que es más importante que nunca esa transparencia. Y tercero, frente a estas nuevas realidades alternativas que parece que están surgiendo, yo creo que ya vamos un paso más allá, en el cual no solamente somos verificadores, sino que prácticamente tenemos que ser un poco árbitros de ese realismo, y los medios tenemos que estar certificando esa realidad. Siendo optimistas, creo que es un buen momento para los medios de comunicación, porque en realidad creo que tenemos que hacer valer quiénes somos y por qué estamos donde estamos. Creo que los que estamos en esta mesa son medios de comunicación con muchísima relevancia, con muchísimos años, donde se ha demostrado realmente que hemos hecho esa foto absoluta y auténtica de la realidad. Los compañeros de ABC, de EFE, de La Nación. Creo que es esa confianza que hemos acumulado durante años, en nuestro caso son 100 años de Cadena SER, 50 años del diario El País, 75 de Radio Caracol. Esa confianza que hemos desarrollado durante muchos años a base de buen periodismo es la que ahora creo que necesitamos realmente apuntalarla, y realmente es la que creo que nos debe guiar en este nuevo ecosistema. Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos. Como bien dijo mi colega del ABC en la presentación, tuve el gran privilegio de trabajar junto al escritor y periodista Tomás Eloy Martínez en la fundación del suplemento cultural ADN que publicó el diario La Nación en el 2007. Cuando me convocaron, me invitaron a participar de este panel, me puse a pensar qué podemos aportar los periodistas que venimos del mundo analógico, o sea, los que todavía cerramos diarios en papel, los que todavía tenemos un horario de entrega, más allá de que ese contenido también se lee en las versiones digitales de los medios, pero en el caso de La Nación y en el caso de la mayoría de los grandes medios, todavía, por suerte, según mi percepción, todavía tenemos un diario papel que cerrar.
Entonces me puse a pensar qué podemos aportar los que somos más analógicos que digitales, ¿no? Eso no quiere decir ni apocalíptico ni integrado, no estoy hablando ni bien ni mal de la tecnología. La tecnología para nosotros es una herramienta, la usamos, así como empezamos a trabajar hace muchas décadas con los procesadores de texto, que nos ahorraron, por supuesto, el tiempo de lo que era tipear. Vamos tomando las nuevas tecnologías, vamos adaptando, vamos aprendiendo y las vamos usando y las vamos explorando. ¿Qué pasa? Nos encontramos ahora con estas tecnologías que un poco nos avasallan a los más grandes y estamos todo el tiempo, nos ponen en prueba y el desafío de que hay que aprender a usarlas, pero además hay que aprender a detectar cómo usarlas bien y quién no estaría usándola bien en una redacción o en un medio. Entonces recordé que Tomás Eloy Martínez postuló en el año 98 un decálogo del periodista que tanto la fundación que cuida su legado, que está a cargo de sus hijos, como la Fundación Gabo, la que cuida el legado de García Márquez, lo toma y lo usa como gran faro para todos los periodistas, insisto, los de otras generaciones, pero también para los nuevos. Acudí a ese decálogo, que se los voy a leer textual como lo postuló Tomás, para jugar, me permití jugar con la IA, porque no estoy muy acostumbrada, a diferencia de mis colegas, a usarla en el día a día. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad que me da esta exponencia para jugar un poco con la IA y ver qué me dice la IA de las fake news y el peligro de la desinformación, que es el título de esta mesa, en el ejercicio diario del periodismo, a partir del decálogo de Tomás Eloy. Este decálogo lo que postula básicamente es la ética, la transparencia, el buen nombre, el respeto de las fuentes, el chequeo permanente, trabajes en un diario, trabajes en una radio, trabajes en la televisión o ahora en los medios digitales. Se los voy a leer y les voy a compartir qué me dijo la IA sobre el decálogo de Tomás Eloy Martínez. Empiezo por el primer punto. El primer punto del decálogo es: el único patrimonio del periodista es su buen nombre. Cada vez que se firma un artículo insuficiente o infiel a la propia conciencia, se pierde parte de ese patrimonio o todo. Volcado a la IA, que le pedí que me actualizara este decálogo a estos tiempos de IA, poniendo énfasis en el riesgo de la fake news y la desinformación, la IA me dijo: tu nombre es tu marca. La credibilidad es el algoritmo más poderoso. Cada post, hilo, nota o audio que difundís construye o erosiona tu autoridad. La inmediatez no puede costarte la confianza. Voy a seguir enumerando y contando qué dijo la IA para luego dar lugar al final. Si quieren, debatamos esto para no extenderme en cada uno de los puntos y, bueno, cada uno puede sacar sus conclusiones. El punto 2 de Tomás Eloy Martínez dice: hay que defender ante los editores el tiempo que cada quien necesita para escribir un buen texto y el espacio que necesita dentro de esa publicación. A este punto 2, la IA responde: el tiempo de producción es una trinchera, no un lujo. Aunque el ciclo de noticias sea vertiginoso, negociar plazos y formatos sigue siendo clave para informar bien, incluso en plataformas como Facebook News o TikTok. El punto 3 del decálogo original dice: una foto que sirve solo como ilustración y no añade información alguna no pertenece al periodismo. Las fotos no son un complemento, sino noticias en sí mismas. Es interesante en la era visual este punto. La IA me contesta, o le contesta a Tomás: las imágenes, videos y reels también informan. Todo recurso visual debe aportar valor, contexto o evidencia. Publicar contenido solo para sumar clics degrada tu trabajo y el del medio. En el punto 4, Tomás Eloy rescataba el valor de trabajar en equipo. Él decía: una redacción es un laboratorio en el que todos deben compartir sus hallazgos y sus fracasos, y en el que todos deben sentir que lo que le sucede a uno le sucede al resto de esa redacción. La IA responde: hay que trabajar en equipo. Una redacción es... Tomás dijo: hay que trabajar en equipo, una redacción es un laboratorio, y la IA me contestó: las redacciones ahora son físicas, remotas y algorítmicas. Se trabaja con humanos, bots, comunidades y audiencias activas. Compartir hallazgos, datos e investigaciones evita la fragmentación y la desinformación. El quinto punto: no hay que escribir una sola palabra de la que no se esté seguro, ni dar una sola información de la que no se tenga plena certeza. La IA dice: no hay que escribir
La IA dice, verificar es más urgente que publicar primero. En tiempo de fake news y deepfakes no hay lugar para datos dudosos. La velocidad no justifica el error ni la especulación disfrazada de primicia. Ahora continúo, pero a mí ya a esta altura me estaba resultando curioso que la propia herramienta de inteligencia artificial me advirtiera sobre la inteligencia artificial. Hay que trabajar con los archivos siempre a mano, decía Tomás, verificando cada dato y estableciendo con claridad el sentido de cada palabra que se escribe. La respuesta de la IA fue: los archivos hoy son bases de datos, nubes e historiales digitales. Chequear fuentes, contexto y cronología sigue siendo indispensable. La inteligencia artificial, dice la inteligencia artificial, debe complementar, no reemplazar tu criterio. El punto 7. Evitar el riesgo de servir como vehículo de los intereses de grupos políticos o privados. Un periodista que publica todos los boletines de prensa que le dan, sin verificarlos, debería cambiar de profesión y dedicarse a ser mensajero. Ahí me acordé que yo trabajo específicamente en el periodismo cultural, y el periodismo cultural hoy tiene algo que no es tan nuevo, pero sí que se va incrementando todo el tiempo, que es que muchos de los periodistas que antes hacían reseñas, críticas literarias, ahora son reemplazados por las mismas editoriales que contratan influencers en las redes para que promocionen esos libros. Y a este punto respondo yo, no responde la IA, ser un influencer es ser un promotor. No es lo mismo que ser un periodista cultural que lee ese libro, que saca una conclusión, un libro que a uno le impacta, que a uno le genera conmoción, lo enoja o lo hace sentirse identificado. La IA puede hacerte un resumen en segundos de un libro de 500 páginas, pero es muy probable que no logre, muy probable, no digo 100%, porque acá las chicas cuentan que hay unos inventos tan veloces que me superan, pero digo, siento hoy por hoy que es muy probable que la empatía que ese cronista pueda generar en el lector, la IA hoy por hoy todavía no logra generarla. Vamos a cerrar acá, el decálogo tiene 3 puntos más, pero en realidad están todos vinculados con el buen nombre, la transparencia y el chequeo de información. Yo creo que estos valores del periodismo, esta columna vertebral del periodismo, no cambia o no debería cambiar, usemos la herramienta que usemos. Digo, cuando Tomás escribía en máquina de escribir, cumplía estos mismos valores que ahora nosotros, que por ahí usamos un chat GPT para, yo por ejemplo, para que me aconseje qué lugares históricos de Arequipa que no conocía, poder visitar en los ratos libres que me dejaba este congreso, porque además estoy acá como periodista cubriendo las sesiones, entonces tenía todo el día bastante ocupado. Y para finalizar voy a contar un ejemplo que ocurrió en mi país, que lo publicó el diario La Nación, un colega que se quedó en Buenos Aires en la redacción trabajando, de algo que ocurrió estos días con la visita del presidente Milei a Estados Unidos. Se reunió, sacaron una foto en el despacho de Donald Trump, y en ese despacho, todo atrás, como suele haber en los despachos presidenciales, están todas las fotos de los presidentes de Estados Unidos. Alguien, no sabemos si una IA o una persona usando la IA, cambió uno de los retratos, el de Washington, y puso uno de San Martín y lo tuiteó. Un funcionario argentino del gobierno actual retuiteó diciendo: miren el retrato de San Martín, estoy orgulloso, está en el despacho de Trump. Bueno, eso es todo. Tenemos que verificar, no podemos repetir como loros, y mucho menos en estos tiempos de velocidades de cambios tan grandes. Gracias. Agradezco que me hayan dejado la última intervención, porque tengo la oportunidad, después de los ejemplos que se han mostrado y las reflexiones que se han hecho, de hacer un cierto balance. Y yo creo que una cuestión fundamental en lo que tiene que ver con la amenaza de la desinformación y el desafío de la inteligencia artificial es ser conscientes del momento que estamos viviendo. Y el momento es clave, y el momento es hoy. Estos días que estamos leyendo, escuchando a personas del mundo de las letras, que estamos escuchando referencias de grandes escritores,
hay una afirmación más filosófica que literaria de Unamuno, que inventen ellos, ¿no? Y que en este caso pues aludía a una cierta querencia hispana, o española en este caso, de no tener esa vocación innovadora, vocación de explorar, de investigar. Bueno, pues en estos momentos yo hago un llamamiento a todas las organizaciones periodísticas, en este caso, a que entiendan la importancia del momento actual. Hace 30 años, exactamente, en 1995, comenzaban a aparecer las primeras ediciones digitales de medios en español. Aparecieron en España y aparecieron en el resto de los países hispanohablantes. España y los países hispanohablantes no fueron muy a la zaga de otros países, aunque sí que es verdad que tomaron por poco la delantera. Los primeros medios digitales en Estados Unidos apenas se adelantaron por un par de años. 30 años hace. ¿Y cómo abordaron los medios periodísticos hispanohablantes la llegada de Internet? Pues de una manera un poco de menosprecio, considerando que aquello no tenía un impacto real, que en ningún caso aquellas tecnologías iban a rivalizar con la prensa, con la radio, con la entonces omnipresente televisión. Y ya vemos lo que ha ocurrido. En estos momentos, el consumo de contenidos informativos, también de entretenimiento y de cualquier otro tipo, en realidad, está presidido en gran medida o está protagonizado, esta sería la palabra más precisa, por el consumo en formatos digitales. Bien, 30 años más tarde se ha escrito, yo he tenido la oportunidad de investigar personalmente en el desarrollo de estos 30 últimos años, en la transformación digital del periodismo y de la industria y la profesión periodística. Bien, 2025. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Bueno, pues la IA, la inteligencia artificial, está entrando de una manera similar a la que llegó en su momento la digitalización, aquello que en aquel momento se llamaba Internet, o para los más mayores, lo de las superautopistas de la información. ¿Lo recuerdan? Bien, pues la IA está entrando por la puerta de atrás, sin un plan, sin transparencia, con un proceso de asimilación absolutamente errático, desestructurado, individual. Y todo esto está llevando a una cierta visión del todo vale, si me permite hacer las cosas más rápido, con menor esfuerzo y, sobre todo, más barato. Yo entiendo que en las circunstancias de dificultades económicas, financieras, que atraviesan buena parte de las organizaciones periodísticas, grandes, pequeñas, pues es difícil sustraerse a estas tentaciones de hacer las cosas más rápido, con menos esfuerzo y, sobre todo, más barato. Pero hay que ser conscientes del precio que eso puede tener, no iba a decir a medio o largo plazo, estoy por decirlo directamente a corto plazo. Voy a mostrar un gráfico, es la única presentación que quería mostrarles. Bien, este es un gráfico que pretende demostrar, perdón, no demostrar, sino mostrar un proceso habitual de asimilación de transformación tecnológica. Habitualmente, en los procesos de asimilación de tecnologías, se produce un largo proceso inicial de desconocimiento y hay un momento de chispa en el cual surge la curiosidad, a partir de la cual algunos se animan a experimentar y, cumplida esa etapa de experimentación, llega habitualmente una etapa prolongada de normalización de la tecnología. Bien, quiero que hagan una pequeña reflexión y es pensar en qué punto estamos hoy
16 de octubre del año 2025. Quiero que tracen mentalmente una raya vertical en ese continuum desde el desconocimiento hasta la normalización. ¿Dónde estamos? Mi respuesta, la mía, que no quiero decir que sea la correcta, sino que es la mía, es que la raya está más o menos por ahí, más o menos por ahí. Hemos pasado de la etapa de la curiosidad, que probablemente tuvo su epítome, su momento más evidente el 30 de noviembre del año 2022, que es la fecha de lanzamiento de ChatGPT, a partir de la cual pues, se produjo una especie de epifanía de la inteligencia artificial generativa. Y a partir de ahí, en los últimos 2-3 años, ha comenzado, y lo hemos podido ver en esta mesa, un proceso, un gota a gota, de pequeñas experiencias que poco a poco van estableciendo pues, una cierta llegada próxima, se adivina, a la normalización. Hay una etapa que no les he señalado y es que en los procesos de asimilación de tecnología, cuando llega la normalización, también es relativamente frecuente que llegue una etapa de desencanto. Y esto es probable que con la inteligencia artificial ocurra en el futuro o en algunos casos algunos ya están anticipando pues esos escenarios negativos y esas referencias. Aquí se ha recordado, digamos, la lógica de Humberto Eco, se ha hablado de apocalípticos e integrados, ¿no? Pues, los integrados piensan que ese desencanto no llegará, los apocalípticos lo anticipan al presente. Bien, pues si somos conscientes de que estamos en este momento crítico en el de que las organizaciones periodísticas deben tomar las decisiones sobre cómo desean que sea su futuro, es necesario adoptar una serie de decisiones. Y voy a ir terminando mi intervención con estas reflexiones. La primera es la de establecer unos principios claros y firmes. Principios claros y firmes sobre cuáles son los elementos, los aspectos bajo los cuales es perfectamente legítimo y conveniente que esas organizaciones incorporen estas tecnologías y cuáles otros, por el contrario, no deben ser jamás invadidos por ámbitos de decisión algorítmica que tergiversan la responsabilidad humana que les compete a los periodistas. La segunda cuestión que veo vital, y en esta estoy personalmente involucrado, tiene que ver con la formación de los periodistas. Todos los periodistas, todos los profesionales que trabajan con cualquier tipo de información, en realidad, necesitan una formación orientada al manejo responsable y productivo de este tipo de tecnologías. Y no puede haber buena formación sin buena investigación. Por esto decía que me veo personalmente interpelado en mi condición de investigador académico. Y el tercer principio que quería señalar, ya lo han señalado en la mesa algunas otras ponentes, tiene que ver con una urgente transparencia de las organizaciones periodísticas. Si algo es necesario a la hora de asimilar las tecnologías de la inteligencia artificial es poner las cartas boca arriba. Los ciudadanos admitimos el error, lo que no admitimos es la mentira. Y en muchas ocasiones, cuando se ocultan los procedimientos de generación, las técnicas de investigación, los distintos tipos de manejos que se han realizado para desarrollar la información periodística, los ciudadanos podemos sentirnos engañados. Y yo creo que esto es lo que no se pueden permitir las organizaciones periodísticas. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido enormemente revelador todo lo que habéis contado. Y nuestro mayor temor era que nos quedáramos sin tiempo, pues se ha cumplido. Tenemos apenas 15 minutos, así que voy a autocondensarme como si fuera una IA
Y os voy a preguntar 3 cositas muy breves para que respondáis y os ¿no? repartáis el juego entre vosotros. Una es, de manera realista, ahora que no nos escucha nadie, ¿los medios de comunicación están haciendo pruebas de ensayo-error en la aplicación de la IA o realmente hay ya una hoja de ruta en la aplicación de todas estas tecnologías de manera eficiente? La segunda, hemos hablado de desinformación, de cómo genera desinformación la IA, pero al mismo tiempo es la única capaz de detectarla. ¿El mismo veneno que mata también cura? Y la última, ¿cómo pueden, es la parte ética que hablaba, ¿no? Ramón, cómo pueden incorporar los medios, las herramientas de inteligencia artificial sin sacrificar la ética periodística y la verificación rigurosa? Igual que se entrenan los modelos de inteligencia artificial, ¿podemos entrenar a los humanos? Allá va, que contestad. Yo tomo la primera de las preguntas porque creo que es la que más me interpela hoy. Nosotros en el Diario de la Nación estamos en medio de un proceso de exploración, de prueba y error. No hay todavía un protocolo, un paso a seguir, el 1, el 2 y el 3. Se está probando en distintos sectores. Yo fui a averiguar, dije, bueno, a ver, ¿me pueden explicar para qué estamos usando la IA? Así lo puedo contar en la ponencia, dado que no lo usamos en el día a día para generar contenido. No solo no lo usamos, sino que no está bien visto. Quien lo genere no está haciendo por ahora algo correcto. Entonces digo, bueno, ¿para qué la estamos usando? Y tengo 2 grandes ejemplos para poner. Uno es como herramienta específica de búsqueda de información en grandes volúmenes de información, que es una herramienta muy útil. El ejemplo más a mano que tenemos y que me explicaron mis colegas de política es cuando el gobierno presentó en el Congreso la ley de bases, que tenía 660 y pico de artículos y miles de páginas. Los periodistas debían sentarse a leerlo rápidamente para poder hacer una interpretación, primero informar y después interpretar hacia dónde estaba afectando o no ese gran proyecto de ley. Era imposible, entonces volcaron ese proyecto de ley en una herramienta de inteligencia artificial para buscar lo que necesitaban saber. Por ejemplo, cómo afecta el presupuesto del área de cultura. Rápidamente te muestra qué es lo que dice. Entonces, como herramienta de búsqueda en grandes bases de datos se está usando internamente, yendo a la transparencia. No es algo que se le cuente al lector, si se usa como herramienta, se usó para encontrar esta información, luego se desarrolla ese artículo, porque se usó para buscar, como antes buscábamos en Google, cuando empezó Google, o en los viejos archivos, cuando uno iba con un sobre y buscaba el sobre del escritor, por ejemplo, que quería consultar su biografía. Pero también, cuando uno abre el portal del diario, aparecen articulistas, como Jorge Fernández Díaz, como bien citó, Joaquín Morales Solá, o sea, grandes columnistas que tiene el diario, y uno puede leer el texto o puede escucharlo. Hay un botoncito que dice escucharlo con la voz del autor. Uno aprieta ese botoncito, hace clic y escucha el texto con la voz del autor. Entonces, abajo hay un asterisco que dice, esta voz fue generada por inteligencia artificial. Pregunté cómo se hizo, se grabó una vez a ese periodista con su voz real y luego se reprodujo. Entonces son como los 2 grandes modelos en la actualidad que se está trabajando en La Nación, como herramienta de búsqueda y como generador de contenidos más bien audiovisuales, ¿no? La voz de... pero la respuesta a tu pregunta es, no hay por ahora un protocolo, un paso, porque estamos explorando. Y es todo prueba y error. Por acá es, por acá no es. Soria, me gustaría responder a tu pregunta de IA contra IA un poco. Algunas compañías ya han estado intentando estrategias para que los contenidos se puedan identificar como inteligencia artificial. Me gustaría hablar de una coalición para la procedencia de la autenticidad del contenido en la que participa Google, Amazon, OpenAI, pero eso está un poco demorado. Porque ¿qué se plantea o cuál es el tema ahí? Ahí también hay un tema ético, porque para entrenar a la IA, para que desmienta la IA, también se tienen que usar datos personales para entender esos algoritmos. Entonces ahí hay una problemática. Yo quiero hacer énfasis en que igual eso se requiere de que todas las tecnologías se pongan de acuerdo. Es una complejidad técnica,
pero ya algunas empresas han intentado trabajar en algunos avances. De hecho, Google lo ha hecho, lo vemos ahí con la marca de agua y lo vemos también con un sello incrustado en el que están trabajando para poner dentro de una especie de marca de agua, pero menos visible, para identificar ese contenido creado con IA en video, en audio, en fotografía, a través de otra aplicación. Pero ¿qué pasa? Que eso no lo pueden tener todas las personas, lo tendríamos verificadores. Entonces es bastante complejo este tema de IA contra IA. Sin embargo, a mí me parece que el ejercicio de seguir trabajando como en unidad y que todas estas empresas se unan para buscar soluciones me parece de las mejores opciones. Yo me sumo a la primera y le dejo a Ramón la complicada. No, un poco sobre digamos, la línea de trabajo en los medios. Yo diría que nosotros estamos tratando de hacer una hoja de ruta con 4 líneas, más diré un anexo final. Las 4 líneas principales serían aumentar, disminuir, educar, comunicar. Aumentar es utilizar la IA para tratar de incrementar o amplificar la labor periodística que ya están realizando los periodistas. Disminuir es tratar de ayudar internamente con la inteligencia artificial a labores que son automáticas, que se puedan desechar para ayudarles a que esa labor periodística sea más rápida. Educar. Creo que ha salido constantemente, la formación en estos casos es fundamental, formación general, es decir, sobre estado en el que está ahora mismo la IA, y formación especializada, es decir, en uso de herramientas para audio, para vídeo, muy centrada, y comunicar internamente y externamente, que creo que lo decía mucho Ramón y nos queda ahí todavía un paso a los medios de comunicación de contar internamente qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué tenemos que etiquetar, qué no tenemos que etiquetar y contarlo hacia afuera, dejarlo muy claro. Y el anexo es que yo creo que quien diga que tiene clarísimo los siguientes pasos, la estrategia en los próximos años al 100% es complicada, porque al final estamos viviendo muchísimos cambios y aunque tengas las líneas claras, todos estamos realmente en ese proceso de prueba y error también. Muy bien, pues nada, me tocan la... Preguntaba Sonia, la tercera, la primera. La segunda, la de si el veneno que mata también cura. Y la tercera también le entraré un poquillo. Vamos a ver. El veneno en estos momentos mata más que cura. Mata bastante más que cura. En el marco de distintas investigaciones que estamos realizando en el Observatorio Iberifier, Observatorio Ibérico de Medios Digitales, que comprende universidades, organizaciones de verificación. F-Verifica, aquí presente, es una de esas organizaciones que forma parte del consorcio. Distintos centros. Hay algunos equipos especializados en la investigación tecnológica de inteligencia artificial, desarrollando o analizando algoritmos capaces de identificar contenidos sintéticos y contenidos que han sido generados de manera artificial. La conclusión es que efectivamente existen herramientas algorítmicas que permiten identificar contenidos sintéticos, el caso de Verificaudio es un ejemplo que acaba de mostrarse aquí, y que se utiliza como herramienta de verificación. Pero la realidad es que las tecnologías falsarias, tecnologías capaces de crear contenidos sintéticos o manipular contenidos reales, en estos momentos son mucho más poderosas y mucho más rápidas y ágiles y accesibles que las tecnologías capaces de identificar automáticamente un contenido generado de esa manera. De manera que en estos momentos tenemos bastante... Comparando con la pandemia, pues estamos en la etapa previa, por supuesto, previa a las vacunas, ¿no? Y luego, sobre la segunda reflexión que hacías, Sonia, de si hay que entrenar a los periodistas en estas cuestiones. Yo he señalado la necesidad de formación, y me parece que este es un aspecto crítico para poder avanzar. No me gustaría, aunque creo que está siendo un poco el marco que se está trasladando en esta mesa, un marco
pesimista, oscuro. Las tecnologías en general y la inteligencia artificial en sus múltiples dimensiones, que por cierto van mucho más allá de la inteligencia artificial generativa, hay muchas otras áreas, tienen aspectos incuestionablemente positivos, incuestionablemente positivos. Yo no conozco a ningún periodista, por conservador y anclado en las esencias más clásicas del periodismo que uno pueda imaginarse, que añore aquellos viejos tiempos en los cuales uno tenía que invertir 2 horas para transcribir una entrevista. Palabra por palabra. No, pues ahora, hombre, uno tiene esa grabación, la transcribe automáticamente en 10 segundos y luego pues la edita y la analiza. Ya digo que no conozco a ningún periodista que diga esas 2 horas que yo invertía en aquella transcripción, eso sí que era periodismo. No. Entonces, necesitamos entender cuáles son tecnologías que vienen a enriquecer las actividades periodísticas, cuáles otras tienen un componente enormemente, bueno, podemos decirlo incluso dañino, ¿por qué no decirlo?, para la integridad del trabajo periodístico, pero necesitamos tener curiosidad y ambición. Yo suelo decir un poco en broma, con esto termino, que yo no lo sabía cuando me bautizaron hace 55 años, pero yo tuve un mandato. El cura que me bautizó me dijo: Ramón, sal a ver IA. Y aquí estamos. Perdón. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando esta mesa. A mí me ha parecido muy interesante y este punto final con un toque de humor, ¿no? para que también nos aproximemos a una realidad que en el fondo ya está aquí. Yo creo que lo que ha sobrevolado sobre este panel es que en realidad todas las redacciones, todos los medios de comunicación tienen que aprender y tienen que saber empezar a utilizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene por qué ser mala, no tiene por qué ser ese veneno. El veneno, aunque ahora diga Ramón que mata más que cura, como todos los venenos, si no, no serían venenos, serían medicinas, pues poco a poco se irán convirtiendo en medicina. Y yo creo que también, sobre todas vuestras intervenciones, hay algo que ha sobrevolado, ¿no? Por una parte, que a los medios de comunicación les cuesta un poco reconocer que utilizan la inteligencia artificial. Esto es algo que ha salido en este panel y que ayer, cuando nos preparábamos este panel, porque congresistas los paneles nos los preparamos también antes, esto es importante que se sepa que hay un trabajo detrás bastante fuerte, sobrevolaba. A los medios de comunicación todavía les da cierto pudor admitir que utilizan la inteligencia artificial no para crear esas grandes bases de datos o procesamientos o herramientas de transcripción, como estábamos diciendo ahora, pero sí para llevar a cabo tareas que hasta ahora mismo eran clásicas, ¿no? de los periodistas. Hay pudor porque hay ese pudor. Eso se tiene que empezar a normalizar, tienen que empezar a existir cada vez más decálogos de uso correcto de inteligencia artificial, que las redacciones admitan, los medios de comunicación, que la inteligencia artificial ha llegado, que la van a emplear y que también le trasladen al público con total honestidad, como hacen con el resto de informaciones, cómo van a utilizar la inteligencia artificial para que sean los propios lectores, oyentes, los propios consumidores de esa información los que decidan si quieren confiar en ella o no, ¿no? Ese yo creo que es un punto que ha sobrevolado. Y el otro, que espero que estéis de acuerdo y si no, pues todavía tenemos, si queréis, un momento para decirlo, es que en el fondo da un poco lo mismo utilizar inteligencia artificial o no. Lo que está sobre la mesa es el debate de hacer buen periodismo, ¿no? Y uno de los principios fundamentales del periodismo es contrastar la información. Si contrastamos la información como periodistas, no va a haber noticias falsas porque vamos a seguir los pasos que todo periodista tiene que llevar a cabo para poder dar una información válida, sea sustentada en la inteligencia artificial o no. Y yo creo que sobre estos dos principios, quizá en el próximo panel, en el próximo CILE, pues podamos volver a tener una conversación y seremos todos muchísimo más optimistas. No quiero dejar pasar tampoco la oportunidad sin devolverle la palabra al presidente del panel por si quiere también pues, hacer alguna pequeña reflexión antes de cerrar. Bueno, pues yo creo que ha sido una sesión de buen periodismo, aparte de buena porque se ha dicho mucho y se ha dicho mucho rápidamente. No voy a aportar nuevas ideas, pero sí he tomado algunos apuntes sobre lo que habéis ido diciendo y me gustaría poner 2 o 3 puntos muy rápido
para que sirvan un poco también para quedarnos un poco con la reflexión, ¿no? Con algunas otras ideas en la cabeza sobrevolando, como dice Olivia, para el siguiente. Uno, no hemos hablado, no sé si no ha habido ocasión o no sabemos todavía, de algo que es importante, que es ¿para qué nos sirve la IA? O sea, o qué todavía no hace la IA o no va a hacer de manera inmediata y que todavía hacen los proyectos. Y hay muchas cosas todavía sobre ello, ¿no? Creo que ha quedado claro, porque al menos 3 de los miembros lo han utilizado la palabra clave. Yo me lo he apuntado aquí, que es el uso. Si es que esto no tiene más vuelta que, como toda tecnología, como toda innovación, como toda no, lo que es habitual en la innovación es el uso, el buen uso, el mal uso. Ayer hablando con Ramón, ¿verdad?, poníamos el ejemplo, hay una cosa que se llama energía nuclear, que es devastadora o es simplemente lo que da las mejores condiciones a la vida humana. La energía nuclear tiene las dos potestades, ¿no? Esas dos potencias. Pues esto es lo mismo. Yo pongo un ejemplo mucho más clásico, el automóvil. El automóvil es algo, en fin, salvo ahora que está de moda desprestigiarlo por otras cuestiones, por otras ideologías recientes, pero históricamente hemos considerado que el automóvil, en fin, es algo valioso para la civilización, para la vida humana, a no ser que lo pongas a 200 por hora en una autopista. Un automóvil a 200 por hora es una máquina de matar, ¿no? Luego me ha quedado, insisto, son reflexiones de lo que he oído. Hay algo muy interesante, no sé si lo ha dicho Ana o Ramón, pero fijaos, con lo que estáis haciendo todo, o sea, que las redes, que la gran revolución tecnológica, que eran básicamente las redes y otras cosas, que nacieron, esto es interesante, para controlar a los medios y los vicios de los medios tradicionales, y resulta, no porque lo hayamos querido nosotros, que se está dando la vuelta a la tortilla, y ahora nos piden a los medios tradicionales que seamos los vigilantes de las nuevas plataformas de comunicación. Me parece que es interesante. Tomás Eloy Martínez, es un ejercicio muy interesante. No solo la IA no refuta lo que decía Tomás, sino que lo ratifica. Y voy a decir que no lo mejora. Es decir, no lo dice mejor que Tomás Eloy Martínez ni en menos tiempo. Entonces, aquello que hizo un periodista, un gran periodista, la IA es capaz de avalarlo, pero no mejora en nada, el escrito de la IA no mejora en nada aquello que dijo hace 25 años Tomás Eloy Martínez con mucha menos palabra. Y creo que no voy a decir nada más. Que ha sido muy interesante, que efectivamente la IA no nos engañemos. Y una cosa, cuando decimos que los medios se niegan ahí creo que hay un matiz, por lo menos en los casos que se niegan a admitir que usa la IA. No, es que estábamos en una fase previa. Es que no es que se nieguen a admitir algo que estamos usando, es que no se estaba usando muy poco. Natalia ha comentado muy bien en el ámbito en el que se está moviendo. O sea, en los medios grandes, si se les puede descalificar es porque no se están sacando hasta ahora, que estamos en ello, todas las potencialidades que tiene. No que se estén usando y se esté ocultando. Otra cosa es un magma de medios más pequeños o menos profesionales donde efectivamente... Y por tanto, las dos cosas están mal. Porque yo sí creo que tenemos obligación de utilizar todas esas herramientas prodigiosas que nos dan, que son muy básicas, que ahorran tareas poco relevantes para que el periodista esté para lo fundamental, que es la búsqueda de la verdad y, digamos, la estimulación del criterio en el ejercicio del periodismo. Y nada más, creo que ha sido realmente interesante. Perdonad si de lo que habéis dicho me han surgido nuevas ideas, pero creo que son ideas para debatir. Ha sido un verdadero placer. Como presidente me corresponde cerrar la mesa. Gracias a los coordinadores, a los panelistas. Un gusto. Y ya ven que frente a los lugares comunes hay muchos periodistas en España, en Latinoamérica, que tienen una idea bastante profunda y con destrezas sobre toda la revolución tecnológica que estamos viviendo en la industria de los medios de comunicación. Muchas gracias.
Arequipa, ciudad de tradiciones y de gente laboriosa. Será el escenario del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española. Reflexionaremos sobre un idioma que une y hermana. Nos reuniremos del 14 al 17 de octubre, aquí en Arequipa, para celebrar nuestra lengua. El escribano de Cabildo, Oquilca Camayoc. Una ilustración que pertenece a la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Es la inspiración del logo del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, CILE Arequipa. Representa el paso de las culturas andinas, que eran orales a la cultura letrada, la cual se inició en el Virreinato del Perú durante el siglo XVI con la llegada de la lengua española y la escritura alfabética. El documento del año 1615, de más de 1000 páginas y 398 ilustraciones, fue dirigido a Rey Felipe III de España. Guamán Poma, considerado el primer cronista de raíces indígenas, solicitaba una reforma del gobierno virreinal. Pluma, tintero, hojas, un rosario y un hombre de vestimenta inca concentrado en su escritura. Simbolizan el mestizaje y la interculturalidad, que son uno de los ejes del Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, CILE Arequipa. 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, Arequipa, Perú, 2025. Arequipa, ciudad labrada por su gente laboriosa con el material surgido de las entrañas de sus volcanes. Ciudad de arraigadas tradiciones y protagonismo cívico en la historia del Perú. Ciudad que crece y se transforma, uniendo los desafíos del porvenir con las huellas de su historia viva. Por primera vez, esta ciudad, ejemplo de integración creativa entre culturas, será el escenario para reflexionar sobre el patrimonio y los retos de nuestro idioma común. La lengua española. Un idioma que se nutre del mestizaje y la interculturalidad. Así será, y gozosos diremos, es mi patria el globo entero, hermano soy, del indio y del ibero. Un idioma que puede expresar mensajes de forma clara y accesible. Tan clara como el agua. Un idioma que seguirá evolucionando junto a las culturas digitales y la inteligencia artificial, y que podrá acercar a los más jóvenes al notable escritor que nos convocó para decirles, anunciándoselos con enorme alegría, que la próxima reunión tendrá lugar en mi tierra natal, en la ciudad de Arequipa, que estoy seguro va a recibirlos a todos ustedes con los brazos abiertos. Aquí nos reuniremos para celebrar nuestra lengua como un idioma que incluye, une y hermana. Aquí compartiremos historias, experiencias y anhelos. Aquí, donde el mestizaje se encarna en su gente y su arquitectura, crearemos un espacio para debatir y proyectar nuestro idioma hacia el futuro. Aquí, en Arequipa. Décimo Congreso Internacional de la Lengua Española, Arequipa, Perú, 2025.